Hace como 2 meses que tengo este mensaje acá. Lo he venido madurando. Así que, bueno, no veía la hora de compartirlo. Lucas capítulo 10, versículo 1 y 2. El título de mi mensaje es Recipientes de nuevos creyentes. Recipientes o tuppers de nuevos creyentes. ¿Han traído los tuppers o no? Bueno, yo traje algunos más por si alguno... Avisé por WhatsApp a los que pude, los que no tienen WhatsApp, bueno, pero no importa. Acá yo traje algunos tuppers y ya van a saber para qué. Recipientes de almas o de nuevos creyentes. Lucas capítulo 10, versículo 1 y 2. ¿Ya están conmigo ahí? Si usted ve que a alguien se le complica encontrar el pasaje, acérquese, ayúdelo. Para eso estamos. Lucas 10, 1 y 2. Después de estas cosas, el Señor Jesús, el Señor designó también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les dijo, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lo leo de nuevo, 1 y 2. Después de estas cosas, el Señor designó también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les dijo, la mies a la verdad es mucha. La mies es la flor de trigo, cuando ya está lista la cosecha. Esa es la mies, el trigo maduro. La mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oramos. Señor, nos preparamos para recibir tu palabra con la expectativa de que sea tu Espíritu Santo trayendo convicción, trayendo revelación. Y lejos de ser una palabra general, un sermón más que escuchemos, no. Que sea una palabra tuya directa a nuestro corazón. Señor, no permitas que hable algo de mí mismo, sea tu palabra predicada, sea tu palabra la que nos transforme, sea tu palabra la que nos desafíe, sea tu palabra la que nos guíe, Señor. Dependemos de tu palabra al 100%, dependemos de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fíjese, de vuelta a la página hacia la izquierda, Lucas capítulo 9. Dice, esta es la primera comisión. Reuniendo a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿A cuántos envió la primera vez? A 12. La segunda vez, Lucas capítulo 10, a 70. Y la tercera vez que los envía es en Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿No? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en todo Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de tierra. Marcos capítulo 16, y en todos los evangelios está la gran comisión. Id, acá está, ahí arriba, allá, sí, acá. Id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión que nos incluye, nos envía el Señor a todos nosotros, la iglesia de hoy. En Hechos capítulo 2, versículo 40, dice que después que Pedro hubo predicado su primer sermón, dice la Biblia que 3.000 personas se agregaron a la iglesia. Fueron bautizadas y se añadieron a la iglesia. Después, en Hechos capítulo 4, Pedro predica por segunda vez y dice la Biblia que se añadieron a la iglesia 5.000 varones. A eso le agregamos las esposas, los hijos. O sea que en pocas semanas
se añadieron a la iglesia cerca de 20.000 personas. Interesante. Al principio eran los 12 apóstoles los que visitaban a las viudas, iban al hospital, predicaban todos los días, iban al templo, hacían la comida para los pobres. Estaban a full los 12 apóstoles, ¿no? Hasta que, recorriendo el libro de los Hechos, llegamos al capítulo 6, en que los apóstoles dicen, no, porque no demoró mucho en surgir problemas, porque la gente era demasiada y los obreros pocos. Entonces surgieron problemas, ¿no? Empezó a haber chusmerío en la iglesia, que a ella la atienden más que a mí, que lo visita al otro más que a ella, y debe ser porque aquel es esto y yo soy tanto. Entonces los apóstoles dijeron, no es justo. Y fue así que designaron a 7 diáconos. Ahí comienza un área de servicio en la iglesia, que se estaba armando la iglesia en este momento. Los 7 diáconos que ayudaban a los 12 apóstoles en las tareas más prácticas. La iglesia no es un edificio, es personas. La iglesia no se trata de actividades, sino que se trata de personas. De personas que tienen necesidades, pero también tienen talentos. Que tienen frustraciones, pero también tienen éxitos. Cada uno tiene su historia, tiene sus proyectos. Lucas capítulo 10, como leímos recién, versículo 2, dice Jesús, la mies es mucha y a la verdad los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. De este versículo aprendemos 3 cosas por lo menos. Una, que el trabajo es mucho. Segundo, que los obreros no son suficientes, por lo general. Y tercero, que es el Señor el que envía a los obreros. Eso es muy interesante. Es el Señor el que envía los obreros. Y esta verdad que dijo Jesús sigue siendo realidad hoy. El trabajo sigue siendo mucho. Hay miles de personas, porque la mies no es la iglesia. O sea, la cosecha no está acá. La cosecha son los que no hemos alcanzado todavía. El trabajo, sí, la iglesia tiene mucho trabajo, pero en realidad la razón de nuestro trabajo no es pintar. Es lindo pintar, poner el Durlock, sí, es necesario. Pero el laburo de la iglesia es alcanzar las almas que no hemos alcanzado todavía. Y eso no es trabajo de 1 o 2 líderes de la iglesia. ¿Cuándo terminamos? No terminamos más. No, es trabajo de toda la iglesia. Dios necesita de personas dispuestas para buscarlas, para recibirlas, para contenerlas, para guiarlas en los caminos del Señor. Creyentes, necesita creyentes. Y quisiera, a la luz de una historia muy interesante en la Biblia, que extraigamos algunas enseñanzas sobre cómo ser esas personas que Dios necesita. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 en adelante. A través de esta historia muy interesante, vamos a ver cómo el Señor puede hacernos o convertirnos en personas que puedan recibir y contener a los nuevos convertidos que el Señor va a enviar. Y no lo dude, va a enviar a esta congregación. Antes de leer, le cuento una experiencia. En los primeros años de la iglesia que comenzó mi papá, el pastor David, en mi casa, bueno, estuvimos en mi casa hasta que ya no daba más ni el baño, ni el living, nada. Entonces nos alquilamos una casa de familia que no era la nuestra, otra casa, y ahí con un living grande, ahí seguimos, después nos fuimos a otro lugar, bueno. Llegó un punto que empezamos a crecer, y de repente nos vinimos abajo, y éramos 100 personas y terminamos siendo 30. Y en ese punto había, el grupo de jóvenes éramos 5, en los cuales había chicos de 11, 12, todos eran jóvenes, no importa.
La cuestión es que, bueno, nos mudamos a otro barrio, al barrio Marqués Sobremonte, en abril, fin de abril era, no me acuerdo de qué año. La cuestión es que 2 meses después éramos 50 jóvenes. Impresionante. Nos sobrepasó, que ahí fue que se agregó Gabriel y otros. A los 4 meses éramos 20. ¿Por qué? Porque los 5 no fuimos recipientes de nuevos creyentes. Los pocos que éramos no estábamos dispuestos o disponibles para contener las almas. Y yo me prometí a mí mismo, nunca más me va a pasar esto. Fue tan frustrante. ¡Wow! Llena la iglesia y después, o sea, crecimos, porque de ser 5 a 20, pero los otros 40 que se volvieron al mundo, dije, ¡ay, Señor, qué crimen! Y dije, nunca más, con la ayuda del Señor. Por eso con Inés nos propusimos formar obreros. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1, dice, una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, que era el jefe, el maestro de los profetas, diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, pero el acreedor ha venido para llevarse a 2 hijos míos como siervos. Eliseo le dijo, ¿qué puedo yo hacer por ti? Dime qué tienes en tu casa. Ella respondió, tu sierva ninguna cosa tiene en la casa, sino una vasija de aceite, un tupper de aceite, un recipiente con aceite. Él le dijo, ve y pídeles vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas prestadas, vasijas vacías, todas las que puedas conseguir. Luego entra y enciérrate junto a tus hijos, ve llenando todas las vasijas y poniendo aparte a las que están llenas. Se fue la mujer y se encerró con sus hijos. Ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos, tráeme otras vasijas. No hay más vasijas, respondió el hijo. Entonces cesó el aceite. ¿Cuándo se terminó el aceite? Cuando no hubo más vasijas. Ella fue a contárselo al hombre de Dios, el cual dijo, ve, vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos vivan de lo que quede. Qué historia interesante, qué historia maravillosa, ¿no? Ahí nomás se puso una proveeduría de aceite la viuda, ¿no? Y pudo sustentarse a ella y a sus hijos. Vamos a extraer algunas personas. Algunas enseñanzas de este pasaje. ¿Cómo puedo llegar a ser un recipiente de almas? ¿Cómo puedo llegar a ser una persona que reciba, que contenga a los nuevos creyentes que Dios envíe a la iglesia? La primera, obedeciendo a la guía del Espíritu Santo. Obedeciendo, ¿viste? Todos tenemos ese impulso de acercarnos a alguien, de preguntarle cómo está, de compartirle nuestra fe, de hablarle de Cristo. ¿Eso usted se piensa que es su mente? No, es el Espíritu Santo, guiándonos, impulsándonos a compartir el mensaje de salvación con aquellos que hoy están lejos de Dios. La primera manera en convertirnos en personas que puedan recibir a los nuevos creyentes es obedeciendo a la guía del Espíritu Santo. Vemos aquí que el profeta Eliseo le preguntó a la mujer, decime, ¿qué tenés en tu casa? Al principio, ¿qué dijo la mujer? No tengo nada. Y después le cayó la ficha, tengo una vasija con aceite. Ok. Interesante porque el profeta Eliseo le hizo ver que sí tenía algo. Y de la misma manera que la viuda, nosotros hoy
cada uno de nosotros tiene algo. Claro, al principio la viuda menospreció esa vasija con aceite. O sea, eso es nada, desde la perspectiva de la viuda. Pero después fue el Espíritu Santo y que no, es algo. La primera actitud nuestra es decir, no sé nada. ¿Sabes las veces que he escuchado? No tengo nada, no tengo ni dónde caerme muerto, no sé hacer nada. Es una mentira del diablo. Cada uno de nosotros tiene algo para compartir. Escúchame, lo más sencillo que tenga, puesta en las manos del Señor, puede resultar en la salvación de un perdido. Un abrazo, un simple Dios te bendiga, estuve orando por vos. Una oreja disponible por 2 horas. Son simples cosas. Una sonrisa, un saludo por la calle. Te extrañamos. Puede resultar en la salvación de una persona. En este mensaje, el profeta Eliseo es figura del Espíritu Santo. Juan capítulo 16 dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y el Espíritu Santo, el profeta Eliseo guió a la mujer. Pedí a los vecinos vasijas. Pedí todos los tuppers que tengan, pelelas, ollas, tupperware, baldes, todo lo que consigan, pedilo. No, fue una guía, fue una palabra de sabiduría, fue un consejo divino. Hace esto. En mi mensaje, el profeta Eliseo es figura del Espíritu Santo, quien nos guía, quien nos impulsa, quien nos orienta, quien nos ayuda. Y en mi mensaje, la viuda es figura de aquellos que obedecemos en fe y compartimos el mensaje de salvación. No sabemos qué va a pasar. ¿Está bien? No podemos saber la decisión que va a tomar la persona que recibió el mensaje de salvación. Pero sí nuestra tarea, ¿cuál es? Compartir el mensaje de salvación. Lo que vemos en la historia de la viuda y el aceite es que, ¿qué hizo la viuda? Obedeció la guía del profeta. De la misma manera, podría no haberlo hecho. Es una estupidez, no se lo dijo en la cara, ¿no? Pero se puede haber vuelto y dijo, qué gilada que me acaba de decir el profeta. ¿De qué me sirve? Voy a quedar como un ridículo. ¿Qué van a pensar los vecinos? Pero la mujer simplemente obedeció la guía del profeta. Algo que marca la diferencia entre un creyente y otro, entre una iglesia y otra, es en la medida en que esté dispuesto a obedecer a la guía del Espíritu. Jesús mismo, Marcos capítulo 16, versículo 15, nos dio la gran comisión. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Luego, en Mateo capítulo 28, él lo escribió distinto. La gran comisión dice en Mateo 28, 19, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora, esto se lo dijo a la iglesia, no solamente a los 12 apóstoles. No, toda la iglesia tenemos esta gran comisión, ir y hacer discípulos. Es nuestra responsabilidad personal, no como institución, no, como creyentes, como salvados, es nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio. Porque es justamente la predicación del Evangelio el propósito supremo de la iglesia. Si la iglesia o si un creyente no predica a Jesucristo, no entendió de qué se trata la iglesia, no lo entendió. Una iglesia que no evangeliza se fosiliza. Una iglesia que no predica el Evangelio está destinada a morir espiritualmente, o directamente se cierra las puertas, se baja la persiana, se echa llave, se pone un cartel de alquila de nuevo. En Europa, una tras otra, decenas de iglesias tienen los carteles, se vende,
se venden, muchos de ellos se han convertido en museos, muchos de ellos se han convertido en hoteles. ¿Por qué? Porque dejó de obedecer la guía del Espíritu Santo. Una iglesia debería ser más parecida a un hospital, que hay gente recuperándose, que hay un poco de sangre, un poco de desorden, que a un museo donde está todo ordenadito, limpio, pero está todo muerto. Es mejor un hospital, donde hay acción, donde hay muchos trabajando, salvando vidas. Gloria, ¿me está escuchando, hermano? Gloria a Dios. Pero una iglesia que comprende su propósito, un cristiano que entiende para qué está aquí en la tierra, que predique el Evangelio. ¡Wow! Es un cristiano que va a ser usado por el Señor. Es una iglesia que va a crecer, está destinada a crecer. La primera iglesia, en el primer siglo, impresionante cómo creció. Desde Jerusalén empezó a crecer toda Palestina, subió hasta Siria, subió hasta Grecia y llegó hasta Europa, para abajo hasta Etiopía, Alejandría, África, Arabia. Increíble el crecimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque dice la iglesia, Hechos capítulo 8, que los que iban huyendo iban predicando el Evangelio. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hechos capítulo 4 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. ¿Por qué el Señor añadía cada día? Porque la iglesia predicaba cada día. Es trabajo de la iglesia. Número 1, entonces, ¿cómo podemos llegar a ser recipientes de nuevos creyentes? 1, obedeciendo la guía del Espíritu Santo. 2, poniendo nuestros talentos al servicio de Dios. Poniendo nuestros talentos al servicio de Dios es que podemos llegar a ser recipientes de nuevos creyentes. Los amigos y vecinos fueron los que le dieron a los hijos de la viuda, ¿qué cosas? Las vasijas, los recipientes, las ollas, todos los tipos de recipientes que pudo encontrar. En mi mensaje, los amigos y vecinos son figura de Dios. ¿Por qué? Porque son los que proveen las vasijas, son los que proveen los obreros. Lucas 10:2, lo vimos recién. Rueguen al Señor que envíe obreros a su mies, que envíe obreros a su mies. De la misma manera, tenemos que pedirle a Dios que envíe obreros. Señor, envía obreros, porque Él es el dador de los obreros. ¿Quiénes eran los que traían las vasijas? Los hijos eran los que traían las vasijas que los vecinos le daban. En mi mensaje, los hijos son figura de los pastores y maestros que preparan, adiestran a los obreros para recibir y contener las almas. Acompáñenme a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Estamos viendo cómo convertirnos en recipientes de nuevos creyentes. Efesios capítulo 4. Entonces, los amigos y vecinos son figura de Dios que provee los obreros. Los hijos de la viuda son figura de los pastores y maestros que capacitan a los obreros para contener las almas. Efesios capítulo 4, versículo 11, dice, Él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 15.
sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo nos convertimos en recipientes de almas? Poniendo nuestros talentos al servicio de Dios. De la misma manera como leímos acá, dice que los miembros se ayudan mutuamente para ir edificándose. Y para eso están los ministros en la iglesia. Para eso Dios puso profetas, maestros, apóstoles, evangelistas y pastores. ¿Para qué? Para perfeccionar, para adiestrar a los santos para la obra del ministerio. De la misma manera, la iglesia es como un equipo. Mi papá dice que la iglesia es más parecida a un buque que a un colectivo. En un colectivo labura uno solo y los otros critican, que somos una manada de vaca, ¿qué te pasa? Cuidado con los pozos. Pero en un buque todos tienen su tarea, ¿no? Todos tienen un rol asignado. De esa manera es la iglesia. Es más parecido a un cuerpo en donde cada miembro tiene su función. Cada miembro. Acompáñeme 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12. Si se le complica mucho buscar, prefiero que me escuche antes que se distraiga. 1 Corintios 12, a partir del versículo 12. Primero Corintios 12, 12. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Más abajo, en el versículo 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La Biblia dice, el ojo no le puede decir a los pies, no me hace falta. Ni la mano le puede decir al ojo, no tengo necesidad de vos. Tampoco somos todos ojos o somos todos manos. El apóstol Pablo dice, ¿dónde estaría el cuerpo si todos fuéramos manos? No, cada uno tiene un don, un talento, una gracia específica. Y qué hermoso cuando la ponemos al servicio de Dios a favor de las almas. Acompáñeme, Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, según el don que ha recibido, según lo que Dios te dio para servir, según el talento que recibiste. O sea, no es si tiene un talento, no, con el talento que recibió, todos tenemos un don, todos tenemos algo. ¿Qué tengo que hacer con eso? Dice, ministrelo a otros. ¿Qué significa la palabra ministrar? Significa servir. Sirva a otros con el don que ha recibido. Ministrelo a otros según el don que ha recibido como buenos administradores. Dijimos entonces, ¿cómo convertirnos en recipientes de nuevos creyentes? Primero, siguiendo la guía del Espíritu. Segundo, poniendo
nuestros talentos al servicio de Dios. Tercero, predicando de Jesús a todos los que podamos. Predicando de Jesús a todos los que podamos. Volvemos a la historia de la viuda. La viuda y el aceite. La viuda actuó en fe. Me imagino, ¿usted se puede imaginar esto? ¿No? Lo traigamos a hoy, ¿no? La botella de aceite, ¿no? Habrá tenido un cuarto, pues ya ni lo consideraba que ya lo tenía. Todo el living, montón de baldes, vasijas, ollas. La mujer actuó en fe, inclinaba el recipiente y dejaba caer el aceite y de alguna manera el recipiente se llenaba y este no se vaciaba. ¡Wow! La mujer actuó en fe, porque no fue la mujer la que hizo el milagro, pero sin la mujer no hubiera ocurrido el milagro. Como dije recién, la viuda es figura de aquellos que llevan el mensaje de salvación. No sabemos lo que va a pasar, pero obedecemos en fe, creyendo que, así como fue Dios el que multiplicó el aceite, de la misma manera es el Espíritu Santo el que va a convencer a las personas de su necesidad de Cristo. En mi mensaje, el aceite es figura de los nuevos creyentes que el Señor añade a la iglesia. Dice la Biblia tan claramente, mientras hubo vasijas, el aceite era multiplicado. Pero cuando se acabaron las vasijas, Dios dejó de multiplicar el aceite. Por eso la mujer, desesperada, dijo, tráigame más vasijas, muchacho. No hay más. Y en ese punto cesó, se terminó el aceite. ¿Qué aprendemos? Es Dios el que añade las almas. Pero a través de los que compartimos a Jesucristo con los que no lo conocen. Es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo. El libro 2 Corintios capítulo 5 dice que Dios nos encargó a nosotros el mensaje de reconciliación. Es nuestra tarea reconciliar a las personas con Dios. Esa es nuestra tarea. Nos encargó a nosotros el mensaje de reconciliación. Otra cosa que me parece muy interesante es que Dios multiplicó el aceite a partir de ¿qué cosa? Dios multiplicó aceite a partir de aceite. No es que Dios produjo aceite a partir de trigo. No. De la misma manera, Dios va a salvar almas a través de almas salvadas. Lo digo de nuevo. Dios va a salvar almas a través de almas salvadas. Cada uno de nosotros va a producir más personas que sean salvas para la gloria de Dios. Primero dijimos, ¿cómo convertirnos en recipientes de almas? Primero, obedeciendo la guía del Espíritu. Segundo, poniendo nuestros talentos al servicio de Dios. Tercero, predicando el Evangelio a todas las personas que podamos. Cuarto, y ya voy terminando, estando dispuestos y disponibles para Dios. Estando dispuestos y disponibles para Dios. Y acá sí vienen las vasijas. Mientras había vasijas, Dios iba multiplicando el aceite. Cuando se acabaron las vasijas, se acabó el aceite. En mi mensaje, las vasijas son figura de los obreros. Son figura de creyentes maduros, que ya no están ocupados en sus propias necesidades, que no están tan absortos en sus propios proyectos
o dolencias, o enfermedades, o caprichos. No, sino que ahora están concentrados en las necesidades de los otros. Ahora están concentrados en la salvación de las otras personas. De la misma manera, escuche bien, mientras una iglesia se mantenga formando obreros, ¿sabe qué va a pasar? Dios va a seguir añadiendo almas. De la misma manera que mientras hubo vasijas, Dios seguía añadiendo aceite, de la misma manera, una iglesia que forma obreros es una iglesia a la cual Dios va a seguir enviando almas una tras otra. Pero cuando una iglesia pierde la capacidad o la determinación de formar obreros, Dios deja de enviar almas a esa iglesia. ¿Por qué? Simple, porque sabe que no van a poder contenerla. No va, porque va a pasar lo que me pasó a mí. Bebés recién nacidos en el espíritu van a morir, porque no va a haber obreros que los contengan. Por eso, en su sabiduría, Dios no va a mandar almas a una iglesia que no sepa contenerlos, que no sepa recibirlos, que no sepa guiarlos en el camino del Señor. Escuche esto, una iglesia, el crecimiento de una iglesia no se mide por la cantidad de asistentes, sino por la cantidad de obreros que tenga. En una iglesia, así como en un edificio las columnas son los que determinan la fortaleza de este edificio, en una iglesia son los obreros los que determinan la fortaleza, la firmeza de una iglesia. Si los obreros son flojos, entonces la iglesia va a ser floja. Pero si los obreros son firmes, fuertes, entonces la iglesia va a ser una iglesia firme y fuerte. El desafío como pastores es el de hacer de cada miembro de la iglesia obreros fieles. Por supuesto, de los que quieran. Pero es el desafío de los pastores, formar obreros, preparar vasijas, para que cuando Dios envíe su aceite, para que cuando Dios envíe las almas, entonces estemos preparados para recibirlas, estemos preparados para crecer. Ahora, el desafío de cada uno de los miembros es determinarse a convertirse en una vasija. Esto no se puede, no es impuesto, esto es algo que surge desde dentro de cada uno de nosotros. El desafío de cada uno de los miembros es tomar la decisión de crecer, de madurar espiritualmente, de manera que ya no estemos pendientes solamente de nuestras propias necesidades, sino de las necesidades de los otros. Creyentes que estén dispuestos a cambiar pañales, ¿no? Porque los nuevos creyentes son con los bebitos, ¿no? Por ahí se mandan una de cada color y bueno, hay que tenerle paciencia, ¿no? Y por ahí meten la pata. ¿Qué, estaba mal robar? Sí, flaco. Bueno, no sabía. Bueno, y hay que tener paciencia, y para eso hace falta amor. Que Dios envíe obreros. Ya hay. Dios ya ha enviado obreros. Maravillosa esta congregación. Pero que Dios continúe enviando y formando obreros para que podamos seguir creciendo como iglesia. De esta manera, nosotros mismos nos estaremos convirtiendo en vasijas. Vasijas a través de las cuales Dios pueda salvar, libertar, restaurar muchas almas en estos barrios que tanto necesitan de Dios. A ver, ¿cuántos han traído sus tuppers? A ver, muéstremelo. Joan, alcánzame el tupper. ¿Cuántos han traído sus vasijas? A ver, ¿qué pasa cuando Dios comienza a derramar aceite fresco? A ver, urgente, levántense, recoger las pelotitas. A ver, vamos, hermano, ¿qué pasa? Agarre su tupper, si no tiene, acá tiene uno. Toma, Beatriz. A ver, ¿qué
hacemos con todas estas? Solamente en los tuppers, ¿eh? Solamente en los tuppers. Todos los que podamos. Todos los que quepan en los tuppers. Oh, a ver si alcanzan. Todos los que quepan, ¿eh? Qué problema, ¿eh? Qué problema. ¿Le hemos puesto la bula, Roque? ¿Le hemos puesto la bula a usted también? Sí, pero yo no sabía que... Está bien, no hay problema. A ver, deje los tuppers ahí, cerca de este lado, acá en la esquina. Cuando ya no quepa ni una pelotita más... Acá al lado, acá en el piso, porque no van a alcanzar más. Todos los que entran en la... Ahí tenés otro, vení, dale Manuel, ahí tenés otro tupper. No se puede perder ni una pelotita. Viene Manuel ahí, entran algunos más. No, tiene ese tupper, hermano, Acá se muestra la verdad de la milanesa. Esta es la verdad de la milanesa. Muy bueno, muy bueno. Bien, Betty, ahí déjala ahí al lado. Bien, ahí apareció un tupper más. Dios envió un obrero a la mies. ¿No hay más ya? Muy bien. A ver. Gloria a Dios por todas estas almas que hemos podido alcanzar, hermano. ¿Cuántas almas serán? ¿Cuántas serán? No sé, 100, 120, 200. Esto es fabuloso ver, ¿no? Imagínense la iglesia, esta iglesia con 200 personas. ¿Se le imagina o no? Porque eso no es un sueño utópico. No, es lo que va a pasar. Gracias al Señor por lo que Dios puede hacer. Esta es una realidad que nos alegra, ¿no? Pero hay otra realidad. ¿Cuál es la otra realidad? ¿Hace falta palabra o no hace falta palabra? ¿Qué es lo que faltó? Faltaron vasijas. Gloria a Dios por las que se salvan, pero ¿y las que no? O sea, vamos a alegrarnos juntamente con los que se salvan. Pero no podemos permanecer indiferentes. Para cientos y miles de almas en estos barrios, no hace falta irnos tan lejos, que hoy, están fuera, inalcanzadas, y son más que las que están acá, ¿eh? Las palabras de Cristo siguen siendo actuales. La mies a la verdad es mucha y los obreros pocos. Es mi oración que el Señor haga de cada uno de nosotros obreros fieles. Acá hay tuppers de todos los colores, algunos son más lindos, otros más feos, unos más chicos, otros más grandes, unos cuadrados, unos redondos, uno de metal, otro de plástico. Pero todos pudieron contener al menos, este es el más chiquito, 2. ¿Sabe lo que significa cambiar la eternidad de 2 personas? ¿Usted cree que es poco rescatar a 2 personas del infierno y ser parte de la obra de Dios para que vaya al cielo? Y que no solamente en el cielo, sino aquí en la tierra, su vida sea una vida sana, con propósito. ¡Wow! Y detrás de cada persona hay una familia. Restaurar un matrimonio, rescatar a un jovencito de las drogas. Gloria al Señor.
Gracias, Roque. Y termino con esto. Volvemos a Reyes 4. Primer Reyes 4. Gracias, Exe, por la lluvia de pelotitas. Primera Reyes 4, volvemos a la historia. No, Segunda Reyes 4. Dice, versículo 3. Él le dijo, ve y pídeles vasijas prestadas a todos tus vecinos. ¿Qué dice? ¿Vasijas? ¿Cómo tienen que estar las vasijas? Vasijas. Otra forma de prepararnos para ser recipientes de almas es vaciarnos de nosotros mismos. Jesús dijo, el que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. Ahí sonamos. Claro, pues si fuera tan fácil ser discípulo, habría más. Si fuera tan sencillo ser obrero, habría más. Pero ser obrero es para aquellos que se asoman por la tapia de su propia vida y pueden ver más allá. Que se olvidan, o no olvidarse, dejan a un lado sus propias necesidades, sus propios achaques. Y se atreven a ver las necesidades de los demás. De la misma manera, nosotros debemos estar vacíos de nosotros mismos. Vacíos de todo aquello que impida que seamos usados por Dios para buscar, para alcanzar, para recibir, para contener, para ministrar a los demás. ¿Qué cosas nos impiden ser recipientes? Bueno, el egoísmo nos impide. Nadie va a ir a buscar a alguien si no le importa. La indiferencia, la apatía al dolor del otro. Son cosas que nos impiden ser recipientes de almas. ¿Qué cosas nos ayudan a ser buenos recipientes de nuevos creyentes? Bueno, el amor. Dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados. O sea, deja pasar, pase por alto. El amor, la empatía, la paciencia, la misericordia, la compasión. Son actitudes que nos ayudan a ser obreros. Y termino con esto. Por favor, acompáñenme al libro de Isaías. Y con esto concluyo. Isaías 54, versículos 2 y 3. Isaías 54, versículos 2 y 3. Esto es un mensaje de Dios al pueblo de Dios a través del profeta Isaías. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, porque no serás confundida, no te avergüences, porque no serás afrentada. El desafío de Dios, que aunque en ese tiempo fue para Israel, hoy lo es para nosotros. Ensancha. O sea, anticipate, porque te vas a extender. Eso va a pasar. El tema es que cuando nos extendamos, tengamos con qué la capacidad para soportar ese crecimiento. Por eso, antes del crecimiento tenemos que prepararnos. Amén. Nos ponemos de pie. Extiende el sitio de tu tienda. Refuerza tus estacas. En esta mañana yo quisiera concluir este mensaje sencillo con una invitación
¿Habrá alguien aquí que quiere ponerse en las manos del Señor para ser transformados en vasijas, en recipientes de nuevos creyentes? Yo quisiera invitar a todos aquellos que quieren ponerse en las manos del Señor para que Dios los transforme en vasijas. Que pasen al frente, por favor. Quisiera que juntos oremos. Al pasar al frente le estás diciendo al Señor, yo quiero ser alguien que alcance a los perdidos. Yo quiero, Señor, ser alguien. Yo quiero ser alguien, Señor, al que tú uses para recibir, contener, guiar a los nuevos creyentes que tú envíes a la iglesia. Gloria a Dios. Le invito a que abra su boca, levante su voz, demuéstrele a Dios lo que hay en su corazón. Señor, úsanos como vasijas, como obreros. Señor, que podamos alcanzar, que podamos contener a todos aquellos que tú añadas a la iglesia. Que ni uno se pierda, Señor, que ni uno se pierda. ¿Qué le parece si nos tomamos unos minutos para interceder por nuestros barrios, para interceder por nuestros vecinos? Me encantaría que levantemos nuestra voz como iglesia con un clamor por las almas. Oh Señor, Señor, intercedemos, rogamos por nuestros barrios. Te rogamos que tengas misericordia. Hermano, ore con nombre, uno por uno sus vecinos, uno por uno sus familiares que no conocen a Dios. Tráigalos a la presencia del Señor. Ore, interceda. Ore a favor de los que no conocen a Cristo. Señor, intercedemos por los vecinos de Villarrebol. Señor, intercedemos por los vecinos de Barrio San Carlos. Señor, ten piedad por los vecinos de Cabaña del Pilar. Señor, ten misericordia de los vecinos de Santa Rita. Señor, ten misericordia de Barrio Oña. Padre, te pedimos por Barrio Viale Macé. Te pedimos, intercedemos por Barrio San Pablo. Señor, ten misericordia de los vecinos de Barrio José Hernández, Marcos Sastre, Jardín del Pilar, Jockey Club. Oh Señor, salva las almas, que ni uno se pierda. Señor, haznos personas. Oh Señor, que podamos cambiar la eternidad de otras. Señor, úsanos como ese aceite que se multiplicó en más aceite. Úsanos como los creyentes de la primera iglesia que iban y predicaban por todas partes. Señor, úsanos para que a través de nuestra predicación tú añadas a la iglesia a los que van a ser salvos. Levante su voz, hermano querido. Ayúdeme a orar por los barrios. Ayúdeme a orar. Levante su voz. Clame. Oh, el Señor está buscando gente que se ponga en la brecha, que se ponga en el medio, que se juegue por las almas. Alguien que se duela por miles que se pierden cada día. Señor, piedad te pedimos, misericordia te pedimos. Señor, retén el juicio, demora tu juicio contra aquellos que te han negado. Señor, ten misericordia, perdona la violencia, perdona la idolatría, perdona el robo, la delincuencia, perdona, Señor, la inmoralidad. Señor, detén tu juicio, perdona la indiferencia hacia ti, perdona la apatía, perdona el ocultismo. Señor, perdona. Señor, ten misericordia. Oh Dios Santo, tú nos has puesto
como luminares en estos barrios. Tú nos has puesto como un reflector, como una antorcha en estos barrios, para que muchos sean salvos, para que muchos procedan al arrepentimiento. Señor, permítenos ser parte de la salvación de muchos. Permítenos ser parte de la salvación de muchos. Permítenos, Señor, dedique unos instantes más. Ore. Uri birikapa ishandere kiti arababa uri bikataba ishiriki andarara. Oh, interceda, hermano querido, interceda. Póngase a disposición del Señor. Póngase a disposición del Señor. Uri biki andarara sheti arababa. Señor, nos unimos como iglesia. Precioso Dios, úsanos para alcanzar a los perdidos, Señor. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Úsalo, Señor, con valentía, vigor, valentía, amor por las almas, amor por las almas. Oh, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Señor, nos ponemos en tus manos. Úsanos como vasijas para recibir a las personas que tú envíes a esta congregación. Úsanos como instrumento para alcanzar a los perdidos. Úsanos, Señor, como agentes de reconciliación para volver a muchos en amistad contigo. Te damos las gracias. Gracias por lo que harás a través nuestro, Señor. Y gracias por lo que harás con esta hermosa congregación. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Hermano, grandes cosas el Señor va a hacer a través nuestro. Grandes cosas va a hacer a través nuestro. Escuche. El viernes 9 de marzo, dentro de 2 viernes, vamos a comenzar una escuela de crecimiento espiritual. Es para formar obreros. Así que yo le animo, separe los viernes a la noche para prepararse, para capacitarse. Usted va a crecer, pero además va a ser un instrumento útil en las manos del Señor para marcar la diferencia en muchas otras personas. Que el Señor les bendiga. Abrácense unos con otros. Un Dios te bendiga fuerte. Que tengan una maravillosa semana y que el Espíritu Santo continúe hablándoles en los próximos días. Nos vemos el miércoles para orar.